En estos tiempos modernos se nos hace muy necesario tener un celular. Este pequeño aparatito, o bueno, a veces no suele ser tan pequeño, nos puede ayudar muchísimo a facilitarnos más la vida. Pero a día de hoy hay muchos celulares en el mercado de muchas marcas. Y bueno, pues a la hora de la verdad, chicos, se terminan preguntando ¿qué celular debo elegir? Pues bueno, en este video les traigo 5 opciones relación calidad-precio para que tú puedas elegir un buen celular sin necesidad de tener que vender un riñón. Quiero avisarles, chicos, que los celulares no están numerados de mejor a peor como en la mayoría de mis especie de tops que hago, sino que estos los dejo a decisión de ustedes. Ustedes ya elegirán cuál les conviene más a ustedes y cuál se adapta a ustedes. Así que comencemos. Bueno, chicos, y empezamos en el puesto número 5 con el Honor 9X. Personalmente yo tuve el Honor 8X y fue un celular muy bueno, y el Honor 9X estuve tentado a comprarlo, pero no lo compré porque cuando salió al mercado acá en Colombia no estaba. Pero es un muy buen celular. Este celular es uno de los pocos que tenemos en el mercado con una cámara pop-up o la cámara conocida como retráctil. Es esta camarita que se esconde en el teléfono y bueno, ahí estarán viendo un pequeño ejemplo. Esta relación calidad-precio es bastante buena. Contamos con un Kirin 710F, un excelente procesador de la gama media de Huawei. Este dispositivo es excelente para los que busquen en especial mucho espacio en su teléfono, ya que este cuenta con una muy buena capacidad de almacenamiento. La versión menor cuenta con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, y la mayor versión cuenta con las 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y lo mejor de este celular es que para los amantes de las fotografías trae una cámara principal de 48 megapíxeles. Trae otras 3 o 4 cámaras más, no lo recuerdo muy bien, pero en este momento lo que más me importa es hablar de la cámara de 48 megapíxeles, ya que es una cámara muy buena y si desean sacarle más provecho pueden utilizar la inteligencia artificial que incluye el celular. Como este celular es antes del veto que tuvo Huawei, este celular cuenta con los servicios de Google, así que es muy importante destacar esto. Ahora sí, lo que se nos interesa y es cuánto cuesta este teléfono. Bueno, este teléfono con todas las prestaciones que nos da está en un precio de 64 GB por $244 y el de 256 GB está por $367. La verdad es unos precios bastante buenos para lo que ofrece este dispositivo móvil. En el puesto número 4, chicos, tenemos al OnePlus Nord. La verdad este es uno de los mejores celulares gama media del mercado. En relación calidad-precio es el mejor celular que he visto a lo largo de este top, pero igual, como les digo, no están numerados de mejor a peor, pero es muy buen teléfono por todo lo que nos brinda. Este celular cuenta con un procesador Snapdragon 765G. Dependiendo del modelo, este celular vendrá con 8 GB de RAM o 12 GB de RAM, lo cual es increíble para un teléfono. Y muchos se preguntarán, ¿es necesario la RAM en un teléfono? Pues sí, si quieres tener muchos más procesos abiertos en un celular o poder tener una mejor fluidez a la hora de que juegas y grabas algún tipo de video. Contamos con 126 GB de almacenamiento en el de menor costo y 256 GB de almacenamiento en el de mayor costo. Y la verdad contamos con una de las mejores cámaras principales de este teléfono, ya que viene con un sensor de Sony y es una cámara de 48 megapíxeles. Y bueno, para aquellos que sean amantes de las selfies o de hacer videos con su cámara frontal, este celular cuenta con una cámara de 32 megapíxeles en la parte frontal. Y para mejorar todo esto, este celular viene con una pantalla con una tasa de refresco bastante alta. No es la típica pantalla con 60 Hz de refresco, sino 90 Hz de refresco, lo que hablábamos en un video anterior de los mitos del computador. Este celular me parece buenísimo, es una bestia de teléfono y por el precio que nos da, la verdad nos ofrece muy buenas prestaciones de un teléfono gama alta en el menor precio posible. Este dispositivo, dependiendo de lo que elijas, se puede encontrar entre $420 a $470. En el puesto número 3 tenemos a un Xiaomi, y sí, no podríamos hablar de teléfonos calidad-precio sin mencionar al grande de la calidad-precio, que es Xiaomi. Para ser exactos, aquí tenemos el Xiaomi Redmi Note 9S. Este es uno de los celulares que más me impresiona personalmente por su costo-beneficio, ya que tiene muy buenas prestaciones y un precio mínimo. Sinceramente, este es uno de los celulares que yo me compraría, porque es uno de los más económicos de toda esta lista. Creo que hay otro que también es económico, pero personalmente opino que este es uno de los más económicos relación calidad-precio que hay en esta lista de teléfonos. Este celular cuenta con un Snapdragon 720G. Dependiendo del modelo que elijas, viene con 4 GB de RAM o 6 GB de RAM. También incluye una cámara de 48 megapíxeles, una cámara buenísima. Por lo que he visto, hay resultados excelentes en esta cámara. Y también viene con un buen almacenamiento de 64 GB en su mínima versión y 128 en su versión máxima. Otra cosa que hace destacar mucho este teléfono es su batería, ya que tiene una batería de 5020 mAh, así que no vas a tener que preocuparte por absolutamente nada en el transcurso del día. Ahora sí, lo más importante es el precio, y este celular viene por un precio de $250.
así que es bastante económico, relación calidad-precio, y comparado con los otros es mucho más económico, así que este es uno de los que mejor me parece a mí, pero obviamente los otros son un poquito más caros, pero vienen con mejores prestaciones, pero este por las prestaciones que tiene, y si no quieres una pantalla de alto refresco, me parece una muy buena opción para que lo elijas de teléfono. Y en el puesto número 2, chicos, tenemos al Pocophone X3 NFC. Bueno, este celular destaca mucho principalmente por su pantalla. Su pantalla viene con una tasa de refresco de 120 Hz, una cámara muy buena y excelente de 64 megapíxeles. Su cámara principal me parece muy buena, toma unas fotos muy nítidas. En este celular contamos con una batería enorme, ya que viene con 5160 mAh. Tiene un procesador Snapdragon 732G, viene con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Este celular me parece una de las mejores opciones si estás buscando un celular bueno en cuanto a las cámaras y bueno en cuanto a un rendimiento, ya que también es excelente para juegos. Y bueno, el precio de este teléfono es lo que más me impresiona a mí, porque en su versión más barata viene costando $270 y en su versión más cara ya cuesta $317. Y bueno, chicos, en el puesto número 1, y nunca pensé llegar a decir esto, tenemos a un Samsung, y es el Samsung M31. Ya sabemos que Samsung no es muy reconocido por hacer celulares calidad-precio, pero este sinceramente es muy buen teléfono y lograron hacer algo de muy buena calidad por un poco precio. En esta ocasión contamos con un procesador Exynos 9611, lo cual el Exynos no es muy querido, pero bueno, la verdad el celular da muy buen rendimiento. Viene con 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento o 128. Contamos con una cámara principal de 64 megapíxeles. Viene como con 4 cámaras o 5 cámaras este teléfono, no recuerdo muy bien, pero lo importante, como les digo, aquí es su cámara principal, ya que es una cámara excelente para tomar fotografías. Y algo que destaca mucho este teléfono por encima de todos los que he mencionado en este top es sus 6000 mAh de batería. Y sí, no estoy bromeando, son 6000 mAh de batería los que trae este teléfono, así que te va a durar todo el día e inclusive te puede llegar a durar 2 días, dependiendo de cómo lo vayas usando. La verdad, este es uno de los mejores teléfonos en cuanto a batería y cámaras he visto, así que si ustedes buscan un teléfono que les dure bastante en el transcurso del día y que tenga una buena cámara, pues esta es una muy buena opción. Y bueno, muchos se preguntarán cuánto cuesta este teléfono, y pues bueno, en su versión más cara viene en $242 y su versión más barata llega a $216. Un teléfono que, como les digo, relación calidad-precio me parece buenísimo, en especial por sus 6000 mAh, ya que en todos los celulares que analizamos ninguno llega a los 6000 mAh, y para mí este es uno muy bueno en cuanto a batería y una muy buena cámara. Su rendimiento también es aceptable, así que es una muy buena opción si ustedes lo desean. Y bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Díganme qué tal les pareció este video, díganme si les gustó, díganme qué otros videos les gustaría que hiciera acá abajo en la cajita de comentarios. También recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Estoy muy contento porque vamos creciendo poco a poco y eso me pone bastante alegre, chicos. Muchas gracias a todos por el apoyo diario que le dan al canal, y sin más que decir, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.